Mi nombre es María José Forero Carrascal y hoy les vengo a hablar sobre los tres aspectos más importantes de la antigua Grecia y del Imperio Romano que han influido de manera importante en nuestra cultura. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la antigua Grecia. Para empezar a hablar de la antigua Grecia tenemos que tener en cuenta que esta cultura ha influido no solo en nuestro lenguaje, sino también en nuestra filosofía, en la política, en los sistemas educativos que conocemos, en la ciencia y en el arte. Además de esto, vamos a resaltar tres aspectos muy importantes. El primero de ellos es el aspecto político. ¿Qué quiere decir esto? En Atenas nació el sistema político conocido como la democracia, es decir, que gobierna el pueblo. Este sistema fue declarado por Pericles, quien basó y argumentó todo este proceso del gobierno democrático, que es el gobierno que tenemos hoy en día en nuestro país. Como segundo aspecto tenemos los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son unos juegos donde se reúnen distintos atletas que en aquel entonces solo eran hombres que tenían esos dones. Hoy en día podemos ver que aunque todavía se realizan esos juegos en un periodo de cada 4 años, ya no solo son hombres sino también mujeres. En aquel entonces se hacían en el templo del dios Zeus para honrar a los dioses y además de eso para reunir a toda la cultura o el pueblo helénico. Como tercer aspecto de la antigua Grecia tenemos la tradición oral. La tradición oral son las tradiciones que se han transmitido de generación en generación, como lo son los poemas homéricos en la antigua Grecia. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene tres características muy importantes. La primera de ellas es la legalización de la religión cristiana, que se llevó a cabo por Constantino el Grande, que lo manifestó en el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Bueno, como segundo aspecto importante tenemos la mayor herencia que hemos recibido del Imperio Romano, que ha sido el derecho romano, que se considera que es una de las principales fuentes del derecho y la legislación de la humanidad. Además de eso, ha servido o sirvió de base para el derecho actual. Como tercer aspecto importante tenemos el legado arquitectónico. Tenemos en el legado arquitectónico romano tenemos los anfiteatros, que era donde se reunían en aquel entonces para ver luchas de los gladiadores. Tenemos los circos, tenemos teatros, tenemos los acueductos, las calzadas, las basílicas, entre otras. Además de eso es muy importante tener en cuenta que el Imperio Romano o la cultura romana ha estado muy enraizada con nuestras tradiciones políticas, sociales y culturales. Muchas gracias.